Muy buenos días, estimados estudiantes de grado 11. El capítulo que ustedes ya empezaron a leer, el capítulo que se llama El distanciamiento, es el capítulo sexto de nuestro libro, que espero que lo tengan a mano porque lo vamos a leer, lo vamos a trabajar. En el capítulo sexto, pues el título que los autores le dan, El distanciamiento, pues encierra la clave interpretativa de todo el capítulo. Distanciamiento de qué con qué. Simple. Cómo una sociedad se distancia de sus propias raíces, de sus propias posibilidades que aparecieron en algún momento histórico, y cómo esa deriva institucional, que es uno de los conceptos potentes del texto, esa deriva institucional la conduce a un camino impredecible. ¿Qué es lo que quiere decir este capítulo? O sea, lo que me voy a esforzar en los videos de hoy es en que ustedes comprendan, tengan una visión global, panorámica, una comprensión panorámica de lo que están haciendo los autores, porque pues, yo entiendo que ustedes se están formando como lectores expertos y en ese proceso de formación pues hay un peligro y es enredarse con los detalles y no solo enredarse, aburrirse con los detalles, ¿no? Es una laguna pantanosa de hechos y fechas y lugares y nombres. Entonces todo eso pues se enreda y se pierde como la perspectiva, la visión panorámica. Y eso es lo importante que uno tiene que hacer como un salto, un diálogo entre el detalle y la globalidad. Si uno pierde esa capacidad de hacer ese diálogo entre el contexto histórico preciso y la visión panorámica global, pues uno se aburre, se enreda, ¿no? La lectura no es productiva. Entonces el esfuerzo que va a hacer es conectar esas dos cosas. ¿Qué es lo que los autores están diciendo? ¿Por qué nos pasean por tantas culturas, por tantas civilizaciones, en diferentes latitudes, diferentes momentos históricos? ¿Y qué es lo que quieren decir? Eh, lo que quieren decir en este capítulo es que esa deriva institucional hacia sociedades más incluyentes, más participativas, más democráticas, no es una deriva simple, no es un camino lineal, sino que hay avances y retrocesos. Y cómo esos retrocesos pueden venir después de un periodo de prosperidad episódico, de un periodo de una coyuntura crítica favorable, y cómo de una coyuntura crítica favorable pueden surgir procesos que devuelven, que rompen, que distancian, por eso se llama el distanciamiento, que distancian a una sociedad de las posibilidades que en algún momento parecieron alcanzables. En este momento que estamos viviendo, en el siglo XXI, en este 2020 sacudido por todas las fuerzas que estamos viendo en todos los comentarios, en todos los noticieros, es un gran momento de crisis donde pues todos lo hemos comentado ya, la caída del petróleo, el alza del dólar, cómo afecta a las diferentes economías y viene pues esta pandemia a completar el panorama pues la cosa es muy complicada. En este momento no sabemos qué va a pasar. Es un momento justamente de deriva institucional. En lo que sí se ponen de acuerdo los diferentes comentaristas o lo que yo he escuchado es que el mundo después de esta pandemia no va a quedar igual, que las relaciones de poder no van a quedar igual. Cuando uno ve salidas tan desesperadas como la de Donald Trump en Estados Unidos, de decir la maquinaria industrial no se puede detener, punto. Esto lo vamos a superar, aquí no hay que hacer confinamiento de la población en sus casas, esto no se puede detener, tiene que seguir sonando el tintineo de los dólares, esto tiene que seguirse moviendo la cosa económica,
pues uno dice, uy, qué tipo tan inhumano, ¿no? No le importan las vidas. Esa es la impresión que siempre le da a uno con Trump, ¿no? Como cuando decía que el calentamiento global no existe. Entonces uno decía, qué tipo tan bruto. Bueno, no es que sea bruto y seguramente es tan inhumano como muchísimas personas en el planeta. No, no es que sea la encarnación del demonio. Más bien es la encarnación de los temores que está sintiendo los sectores poderosos de Estados Unidos. Estoy hablando del Partido Republicano, los sectores más conservadores, los grandes magnates del petróleo, que son, ¿no?, los que apoyan el Partido Republicano, esa ala derecha del Partido Republicano que apoya a Trump. Ese temor que están sintiendo no es un temor injustificado, no es una paranoia traída de los cabellos. Es que el mundo está cambiando. Las relaciones de poder en este planeta no van a quedar igual después de esta pandemia, después de este 2020. Esto es una coyuntura crítica. ¿En qué va a derivar? ¿De qué manera los poderes más democráticos en el planeta van a aprovechar esta coyuntura? ¿De qué manera, al contrario, los regímenes populistas, autoritarios, de izquierda y de derecha que hay en el mundo se van a fortalecer? Pues eso no lo sabemos, porque la historia no hay una bola de cristal que permita adivinar. Pero lo que sí se ve venir es una coyuntura de cambio, de transformación. Pues no es de otra manera que uno puede explicar una salida como la del señor Dan Patrick, el vicegobernador de Texas, que dijo que los ancianos tenían que sacrificarse por sus nietos, que los ancianos debían entregar su vida para que la maquinaria económica no se desactivara. Entonces eso es una salida desesperada, ¿no? Uno dice, uy, tan inhumano, ¿cómo así que los viejos? Entonces, porque los viejos ya no son productivos, ya no forman parte de la población económica activa, entonces hay que sacrificarlos, que se mueran, que los desconecten, los respiradores. Pues esa salida inhumana, cruel, de un utilitarismo enfermizo, o sea, que lo que no sirve, lo que no es útil hay que desecharlo, pues es una salida absolutamente indigna, pero refleja lo que yo venía diciendo, la desesperación de los sectores de esa élite norteamericana, dueña del mundo, dueña del planeta, de esas 26 personas que hablábamos en clase, a propósito del texto de Stiglitz, que leímos un fragmento, recuerden, de esas 26 personas que son tan ricas como la mitad de la población de la pirámide, de la base de la pirámide en Estados Unidos. 26 personas tienen la riqueza que equivale a la mitad de la base de la pirámide. Esas 26 personas pues están viendo el crujir de la historia, de fuerzas que se agitan debajo de esta crisis, y pues la manera de expresarlo es así. Bueno, tenemos que salir adelante y Estados Unidos es poderoso, esto no nos va a hacer ni cosquillas. El otro ejemplo es Bolsonaro en Brasil diciendo que esto es una gripita y que esta gripita él es un atleta que la va a superar muy fácil, que si le da eso no le va a hacer ni cosquillas. Bueno, toda esa insensibilidad que uno ve es un temor a los grandes cambios. En este capítulo, vamos a ir al texto, por favor. Pues el autor nos pasea por Venecia, ustedes ya lo leyeron, como Venecia, después de ser una ciudad pujante, con un gran vigor comercial, industrial para la época y comercial, se convierte en lo que es hoy. Hoy Venecia depende del turismo, de los museos. Cómo Venecia se convierte en un museo es una de las afirmaciones durísimas de este fragmento del texto. Y cómo paga el precio hoy, ¿no? Muchos siglos después, pues Italia, todos vimos lo que está pasando en Italia, pues eso no es gratuito. No, Italia no es una potencia industrial, ha perdido ese vigor. La Europa latina, Italia, España, Portugal,
se han quedado rezagadas en la carrera de industrialización, llegaron tarde a ese reparto industrial del mundo, donde Inglaterra y los países nórdicos se convierten en el taller del mundo. Pues Iberoamérica y la península itálica llegan tarde, y pues como no aprovechan esa coyuntura crítica, y en Venecia se da un proceso regresivo hacia una sociedad elitista. Ustedes ya han visto qué fue lo que pasó en Venecia, de una prosperidad efímera que se da por instituciones como la Comenda, que permite el ascenso de sectores comerciantes y permite la participación y la inclusividad. Pues todo eso se revierte con la Serrata, que es el retorno de los monopolios y de las élites sobre el comercio. Entonces, pues, hoy vemos las consecuencias, ¿no? Cuando aparece esta pandemia, Italia no cierra y el turismo sigue moviéndose, y de ahí se disemina al resto de Europa y al mundo prácticamente, porque ya no hay países, muy pocos países donde no haya llegado el coronavirus. Entonces ahí uno ve cómo la historia tiene fuertes corrientes que se mueven, como las corrientes marinas que llevan y traen. Pues eso es lo complejo y es lo interesante de la historia. Este capítulo nos pasea por Venecia, luego nos va a llevar a Roma, después hace una larga estadía en Inglaterra, en la Inglaterra en tiempos del Imperio Romano, y nos lleva inclusive a África, a Etiopía, a un pueblo que se llama Aksum, un imperio, un reino que hubo en 400 años antes de Cristo y que tuvo también un apogeo, e inclusive los autores hacen un paralelismo entre Aksum, en el Cuerno de África, y Roma, ¿no? Entonces este imperio Aksum, donde hoy queda Etiopía, Eritrea, que llega a tener inclusive una colonia en el otro extremo del Mar Rojo, en Arabia, en la península arábiga, y nos sorprenden los autores. Yo no conocía este imperio, la verdad, donde también se da un experimento de inclusividad, experimento que termina mal. Entonces, este capítulo está dedicado a eso, a mostrarnos cómo muchos experimentos de inclusividad, muchas experiencias transitorias de inclusividad derivan, muy a su pesar, en procesos excluyentes, en instituciones extractivas. Esa deriva institucional no siempre desemboca en las sociedades prósperas y equitativas que quisiéramos. Entonces, ese paseo, pues yo no voy a ahorrarles a ustedes el placer de leer ese texto. Es su tarea meterse. Ya hicieron la lectura de Venecia, las cosas que les estoy diciendo de lo que pasó en Venecia seguramente no los sorprenden, porque ustedes ya lo leyeron. Ahora deben leer el fragmento de Roma, que también es muy interesante, como de una sociedad aristocrática, cómo va a surgir un primer experimento en la naciente República Romana de inclusividad, donde la distancia entre patricios y plebeyos se cierra, donde la aristocracia se ve obligada a cederle poder a esa élite comerciante, pujante que surge en Roma, pero como todo eso se va al traste después con el imperio. En Inglaterra igual, ustedes tienen que hacer un trabajo de lectura, acercarse a qué estaba pasando en Inglaterra mientras el Imperio Romano estaba expandiéndose por Europa, y cómo Inglaterra era una pequeña provincia lejana, muy alejada del epicentro histórico de Roma, y qué fue lo que sucedió con la caída del imperio, cómo afectó, cuál fue el impacto en Inglaterra. Y por último, pues el imperio de Aksum en Etiopía. Esos son los epicentros que ustedes pues deben leer, deben mirar qué sucede en cada sociedad y cómo se aplica esta deriva institucional en cada uno de estos epicentros. Entonces, aquí termina el primer video. Nos vemos en un instante.